Muy buenos días. Vamos a iniciar. Entonces nos quedamos en la ecuación de energía. Vimos ya los elementos que forman los nodos en un sistema integral, ¿verdad? Y entonces lo que estábamos viendo es de qué nos sirve saber esos nodos. Entonces lo que vimos es, bueno, tenemos el yacimiento, va a ocurrir una caída de presión en el yacimiento, en el medio poroso, y eso lo vamos a determinar con los modelos de Darcy y Vogel, ¿ok? Y luego, en la medida que va recorriendo el flujo o el fluido, va recorriendo la trayectoria para llegar a la superficie, pues pasa a través de un pozo, ¿no? O sea, llega al fondo del pozo, que es donde tenemos la PWF, y luego pasa a través del pozo. Entonces, cuando hablamos que pasa a través del pozo, pues hablamos que está la tubería de producción. Entonces, cuando pasa a través de esta tubería de producción, existe una caída de presión. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, cómo determinar las caídas de presión a lo largo de esta tubería vertical, ¿ok? O, bueno, puede ser una tubería, vamos a llamarlo pozo, porque puede ser tubería vertical o inclinada, ¿ok? Entonces, prácticamente nosotros en las ecuaciones que vamos a ver, vamos a tener una ecuación general de energía y una ecuación de balance de materia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo le meto una libra masa, ¿ok? Y debe salir una libra masa. Ahí va la libra masa. A una densidad y velocidad 1 y presión 1, ¿ok? Pero si yo le meto una fuente de trabajo o una fuente que incremente su energía, por ejemplo, un intercambiador de calor o una turbina, entonces yo voy a cambiar la densidad, la velocidad y la presión. Es decir, que yo voy a seguir teniendo la misma libra masa, pero con una diferente velocidad y una diferente presión, que también va a estar en función de qué, de esta altura, ¿sí? Entonces va a haber diferentes elementos que influyan en el comportamiento que va a tener esta libra masa. Entonces vamos a echarle otra libra masa y echarle otra más. Observen, lo mismo que entra es lo mismo que sale, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy evaluando este comportamiento y yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Es que esta libra masa que yo estoy metiendo en un punto, vamos a suponer que en este puntito, y yo voy a sacar esa libra masa de este lado, entonces va a tener variaciones, va a tener factores que van a influir en su velocidad, en su presión, en su densidad. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, esos factores son, primero, la elevación. La elevación es uno de los componentes que va a tener mucha influencia, sobre todo en la tubería de producción. Luego hay otro elemento que es la fricción. ¿Por qué? Porque recuerden que cualquier tubería tiene una rugosidad, ¿sí? Y tiene un cierto componente de fricción. Entonces, el hecho de que yo haga pasar las moléculas a través de una tubería va a generar fricción. Entonces tengo elevación, fricción y hay otro componente también que se llama aceleración. Lo que es en la tubería vertical no va a tener tanta influencia como en una tubería horizontal, y esto lo vamos a ver posteriormente. Si yo llego y sumo la elevación, el delta P, es decir, el gradiente de presión por elevación, el gradiente de presión por fricción y el gradiente de presión por aceleración, entonces yo voy a obtener el delta P total, es decir, la suma de estos tres componentes me va a dar el delta P total, ¿sí? Ahora, vamos a empezar ahora sí a desglosarlos, ¿no? Este delta P total, recuérdenlo, es en la tubería de producción, es decir, le vamos a llamar delta P TP, ¿sí? No vayan a confundir estos términos con el yacimiento, porque eso estaría totalmente incorrecto. El yacimiento, ahorita déjenlo, ahorita olvídenlo, ahorita déjenlo de lado,
y ya después lo integraremos. Pero ahorita en este momento estamos hablando de la tubería de producción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito calcular este delta P total. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser la caída de presión que va a ocurrir en mi pozo, es decir, en esta sección. ¿Sí? Eso me va a dar el delta P, delta L total. ¿Ok? Entonces, como yo ya sé que hay tres componentes básicos que influyen en la caída de presión total, entonces yo los puedo descomponer para calcular cada uno de ellos de manera individual. Entonces lo que yo voy a hacer es que la elevación yo la voy a descomponer y la voy a dejar en función de la densidad, de la gravedad y de un seno. Es decir, el seno, ¿por qué? Porque la tubería puede estar inclinada. La densidad, ¿por qué? Porque es como si yo estuviera teniendo aquí una presión hidrostática en esta parte, que es la que yo voy a tener que levantar. Y luego viene el componente por fricción. Este componente por fricción está en... listo. Este componente por fricción, pues está prácticamente en cualquier tubería. Este siempre lo van a tener, ¿sí? Y está en función de la densidad, de la velocidad y del diámetro. ¿De cuál otro factor está en función este componente por fricción? ¿Quién me lo dice? Hay otros factores que influyen aquí, aparte de estos que estamos viendo, que son la velocidad y el diámetro. Entonces, piénsenle y ahorita me lo dicen. La aceleración está en función de la densidad y la velocidad. Observen ustedes que en todos estos términos entra la densidad, esa no la vamos a quitar para nada. ¿Por qué? Porque prácticamente es el fluido, es la masa, ¿sí? La masa y el volumen. Pero en este factor de fricción hay algo implícito. ¿Cuál es? Hay una variable también, que es la que va a generar que exista esa caída de presión. Y esta la van a encontrar, por ejemplo, si tienen un fluido ligero, si tienen un fluido de un aceite pesado, si tienen gas, está en todos, es una propiedad de los fluidos. Pero esa propiedad, mientras más pesado el fluido, hace que haya una mayor caída de presión por fricción. ¿Qué se les ocurre? La viscosidad, profe. Es correcto, Rodrigo. La viscosidad. ¿Y en cuál ecuación tú involucras la viscosidad? ¿Cómo le harías para meter la viscosidad en este término? Rodrigo. Podría ser, no sé, en el número de Reynolds. Sí, totalmente. Perfecto. Gracias, Rodrigo. La viscosidad la metemos en el número de Reynolds y con el número de Reynolds nosotros vamos a calcular que el factor de fricción. Entonces, así es como se calcula, o más bien así es como se involucra la viscosidad en este término del delta P, delta L por fricción. Es decir, que aquí, aparte de lo que estamos viendo, hay otros términos u otras variables ya implícitas, ¿sí? Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, vamos a seguir viendo esto. Cuando nosotros estamos analizando nuestra tubería, nuestro flujo a través de la tubería, vamos a tener diferentes términos. Entre ellos vamos a tener un término que le llamamos resbalamiento, otro que le llamamos colgamiento, velocidades superficiales, velocidades actuales, velocidad de la mezcla, viscosidad de la mezcla, densidad de la mezcla, y esto, el conjunto de estos elementos nos va a dar los patrones de flujo. Entonces, para verlo más fácil, denme un segundo y déjenme poner aquí un video. Están...
Lo acabo de extraviar porque lo tenía. Ah, ¿dónde queda esta cosa? Bueno, vamos a irnos. Vamos a verlo. Vamos a verlo directamente de YouTube. A ver, ahí va. Listo. Entonces, vamos a ver esto. Estas pruebas, este tipo de pruebas se realizan en laboratorios. Se le llaman loops. Estos laboratorios lo que hacen es, pues prácticamente, introducir un fluido en en tuberías, y ahí lo que se hace es ir variando el gasto para empezar a determinar las velocidades a las que va a fluir ese fluido y ver el comportamiento que va a presentar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto. Observen. Cuando hablamos de patrones de flujo, nos referimos al comportamiento que va a tener la mezcla de fluidos, pero ¿cuál va a ser el comportamiento que vamos a tener entre la fase líquida y la fase gaseosa? Es decir, observen el comportamiento del lado izquierdo con respecto al comportamiento de la segunda tubería que estamos viendo, ¿sí? Observen cómo hay una parte donde hay más burbujas. A esto se le llama patrón de flujo, ¿sí? A estas burbujas que se están acumulando empiezan a generar un patrón de flujo, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de resbalamiento, yo me refiero a que la velocidad del gas o la velocidad de un fluido es más rápida que la del otro. Normalmente, cuando vamos en un sentido ascendente, ocurre un efecto de resbalamiento en donde una fase viaja más rápido que la otra. Entonces, ¿cuál viajaría más rápido en este comportamiento ascendente? ¿Cuál iría más rápido, el gas o el aceite? ¿Quién me lo dice? Tiene que ser el gas, ¿no, profe? Así es, el gas va a viajar más rápido porque tiene menor densidad. Gracias, Rodrigo. Entonces, el gas en un sentido ascendente va a moverse más rápido, con mayor velocidad. ¿Por qué? Pues porque tiene menor densidad y tiene menos fricción. Es decir, tiene menos componentes que hagan que se incremente el efecto de fricción y el efecto de presión por elevación. ¿Ok?
A eso es a lo que yo llamo resbalamiento. Cuando un fluido viaja más rápido que el otro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el otro término que yo les había dicho? El efecto de colgamiento. ¿Cómo veo ese efecto de colgamiento? Ahorita lo vamos a ver. Este es otro patrón de flujo. Observen cómo van cambiando los patrones de flujo. ¿Y cómo sé eso? Porque por alguna razón, bueno, más bien en el experimento, se está incrementando el gasto, se está incrementando, al incrementarse el gasto se incrementa la velocidad. En muchas ocasiones se varía el gasto, se varía la presión, se varía la temperatura, se varía la relación el corte de agua. Entonces se hacen varios experimentos y a partir de aquí es de donde salen las correlaciones de flujo multifásico. ¿Sí? Estamos hablando de flujo multifásico, no vayan a mezclar correlaciones PVT. ¿Ok? Entonces, observen esto. Hay un incremento en el gas. Hay un incremento en el gasto de gas. Hay un incremento en el volumen de gas, ¿sí? Respecto al del líquido. Entonces, ¿qué es el colgamiento? El colgamiento se refiere al volumen del líquido que ocupa una sección aludida de la tubería. ¿A qué me refiero? Esta es la sección de la tubería, todo esto que estamos viendo aquí en la pantalla. Y el volumen del líquido, si yo acumulara todo el líquido que está aquí y quitara el gas, entonces muy probablemente el líquido quedaría como a una cuarta parte de lo que es la extensión total de la tubería. Vamos a suponer que es una cuarta parte o pues la mitad, un medio de lo que es la tubería, pero es obvio que no va a estar totalmente llena con líquido, ¿sí? En comparación con la número 1, observen esta, está prácticamente llena, es decir, podríamos decir que el colgamiento es igual a 1. ¿Por qué? Porque el colgamiento es una relación entre las áreas o entre los volúmenes. En este caso, si yo veo la relación y digo, bueno, ¿cuánto tengo de líquido respecto a lo que yo tengo de volumen de la tubería? Pues prácticamente es lo mismo, ¿no? O sea, el líquido está llenando totalmente la tubería. Mientras yo voy incrementando el volumen de gas, así como yo me muevo a la derecha, entonces llega un momento en el que, observen esto, ya el líquido no ocupa el 100% del volumen de la tubería. Entonces vamos a seguir incrementando el volumen de gas y ahora sí, observenlo, ya hay un flujo bache, ¿no? O un flujo tapón, ¿sí? Observen cómo ya el líquido ya no va a ocupar el 100% de la tubería. Entonces, si yo hago la relación del volumen del líquido respecto al volumen de tubería, pues ya no va a ser 1, ya va a ser 0.7, 0.6, 0.5, no lo sé, pero va a ser menor, ¿sí? Así es como se obtiene el factor de colgamiento. Entonces, prácticamente lo que tendríamos que sumar es, para obtener el volumen total de esta tubería, yo sumaría el volumen del líquido más el volumen de gas. ¿Por qué? Pues porque las dos están dentro de esta tubería y eso me daría el volumen total. Y ahora, si yo dijera, ¿sabes qué? Ahora, ¿cuánto de volumen del líquido ocupa alguna sección de la tubería? Entonces yo lo único que tendría que hacer es volumen del líquido entre el volumen total, pero el volumen total está dado por volumen de líquido más volumen de gas, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos colgamiento. Ahora bien, si yo sigo avanzando, observen las burbujas, observen cómo se comporta el fluido, ¿sí? Observen cómo ya hay un incremento en la velocidad del gas, observen cómo ya está disminuyendo el volumen del líquido. Entonces, a esto yo le voy a llamar velocidades, cálculo de velocidades. ¿Por qué? Porque yo con mis ecuaciones, mis correlaciones, yo puedo determinar cuál es la velocidad a la que viaja el líquido y cuál es la velocidad a la que viaja el gas, ¿sí? Entonces, a estas velocidades, vamos a suponer que esta tubería yo la estoy viendo a 1000 metros de profundidad. Entonces, a esto yo le voy a llamar velocidad superficial, es decir, la velocidad en un punto dado, la velocidad en un punto dado de la tubería, ¿sí? Entonces, yo puedo llevar esas velocidades a una cierta profundidad.
hay que tomar aquí en cuenta que en cada una de las profundidades va a haber cambios de presión, cambios de temperatura, cambios en las propiedades de los fluidos. Entonces, yo tendría que determinar cada cierta distancia cuáles son las propiedades que están gobernando en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo tengo que determinar, por ejemplo, cada 20 metros o cada 30 metros, a ver, ahora, ¿cuál es el BO, cuál es la MUO, cuál es la RS que yo tengo a 2.200 metros? Y luego, bueno, ahora yo lo voy a determinar a 2.230 metros. Ahora, a 2.260 metros. Y así me la tengo que ir llevando, calculando propiedades de los fluidos, calculando la delta P, porque cada que cambian las propiedades de los fluidos va a cambiar la delta P. ¿Sí? Esto es la parte compleja del flujo multifásico. ¿Okay? Entonces, eso le llamamos velocidades superficiales y también vamos a tener algo que vamos a llamar velocidades actuales. ¿Okay? Vamos a regresar a esta. Las velocidades actuales, pues, no es otra cosa más que el cálculo también de la velocidad, pero ya no lo vamos a multiplicar por ese factor de volumen que me lo llevaría a una cierta profundidad. Si yo multiplico el gasto por el factor de volumen, y es el factor de volumen que yo calculé a una profundidad, vamos a suponer a 1000 metros, entonces yo estaría llevando ese gasto a condiciones de esos 1000 metros. Pero si yo no lo multiplico, entonces yo tendría una condición que le vamos a llamar condiciones o velocidad actual. ¿Sí? Ok, entonces, ahora hay otra cosa. Si yo lo estoy viendo, vamos a seguir con esto. Voy a dejar aquí los patrones de flujo. Aquí está. Aquí es en donde se le está inyectando más gas o se le está incrementando el gasto o se le está incrementando diferentes factores. En este caso estaríamos incrementando el mismo gasto, pero con diferentes volúmenes. ¿Sí? Perdón, con diferente. Estamos manteniendo el mismo gasto, pero estamos variando las velocidades, ya sea por presión. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Observen, yo mantengo el gasto, pero le puedo meter más gas, es decir, lo que voy a cambiar es la relación gas-líquido, al mismo gasto, pero yo cambio la relación gas-líquido, ¿sí? La relación volumen de gas entre volumen de líquido. Muy bien, entonces, hay otra cosa que se llama velocidad de la mezcla. Cuando yo me refiero a velocidad de la mezcla, yo me estaría refiriendo a todo lo que está fluyendo a través de esta tubería. Si yo únicamente me refiriera a la velocidad del líquido, bueno, yo tendría que calcular independientemente el líquido y luego la velocidad del gas. Pero aquí yo estoy viendo la velocidad de la mezcla. Luego hay otra cosa, esta misma mezcla pues tiene una viscosidad. Entonces yo también podría calcular la viscosidad de la mezcla. ¿Sí? Y esta misma mezcla tiene una densidad. También puedo calcular la densidad de la mezcla. En conjunto, todos estos factores me van a ayudar a calcular o a determinar el patrón de flujo más apropiado o que está fluyendo a través de mi tubería. ¿Sí? En este caso yo tengo un flujo burbuja. En la literatura a veces van a encontrar 4 patrones de flujo, 5 patrones de flujo. Algunos autores han determinado hasta 6 patrones de flujo. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a ver 5 patrones de flujo que son los que más se utilizan. Seguimos teniendo flujo burbuja y ya empezamos ya a tener un flujo bache. Empiezan a formarse los baches. Observen, aquí están ya los baches. Y luego ya vamos a tener el flujo tapón. Este es el flujo tapón. ¿Sí? Y al final vamos a tener algo que le llamamos annular flow o flujo niebla también, o el flujo o el mist flow. ¿Ok? Esos son los diferentes patrones de flujo que vamos a tener. Cada uno de estos patrones de flujo tiene una importancia. Y su importancia es que dependiendo del patrón de flujo, tú vas a tener pérdidas de energía, pérdidas de presión, pérdidas de presión por elevación.
¿sí? Porque no es lo mismo que yo levante esta columna de líquido que está 100% llena a que yo levante esta columna que es el mist flow, que es el flujo niebla, que es más fácil de levantar. ¿Por qué? Pues porque tengo menor densidad, tengo menor peso, ¿sí? Sin embargo, no siempre es apropiado tener un flujo niebla. Tampoco siempre es apropiado tener este flujo burbuja. Todo eso es lo que yo tengo que optimizar y conocer como ingeniero de productividad. ¿Ok? Entonces vamos a retomar la presentación. Y ahora sí, vamos a echarle algunos numeritos, que es lo que prácticamente lo que ya vimos. El colgamiento, pues simplemente es el volumen que ocupa el gas, el volumen que ocupa el aceite o el líquido. En este caso estamos considerando que no tenga agua. Y entonces, si el líquido ocupa una sexta parte del total de la tubería, pues entonces yo voy a tener un colgamiento de 0.6. ¿Sí? Si ocupara el 100%, entonces mi HL, que es el factor de colgamiento, sería 1. ¿Cómo saco el factor de colgamiento del gas? Pues 1 menos HL, ¿sí? O simplemente sería, pues tengo 0.6, ¿cuánto faltaría para completar la unidad? Pues faltarían 0.4, ¿sí? Ahora bien, esto también lo puedo hacer si yo veo una relación entre áreas. Entonces yo tengo el área también y de ahí ocupo esto con líquido y lo de arriba con gas. Cuando hablo de velocidad es lo que yo les comento, es la fase que viaja más rápido. En este caso, si vamos en un flujo ascendente, va a ser el gas y el aceite pues se va a mover más lento. ¿Por qué? Pues por la densidad. Pero si yo voy en flujo descendente, es evidente que el aceite o el líquido va a viajar más rápido que el gas. Entonces, eso le llamo factor de resbalamiento. Hay algo también que se llama colgamiento sin resbalamiento, que algunos autores, lo veremos más adelante, colocaron en sus correlaciones. Este colgamiento sin resbalamiento está denominado como lambda L. La lambda L lo que hace es considera el colgamiento, el factor de colgamiento, sin embargo, no va a tomar en cuenta el resbalamiento que existe entre las fases. ¿Cómo lo determino? Entre el gasto de líquido y la suma del gasto de líquido más el gasto de gas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les comentaba. Ahora bien, las velocidades superficiales. Yo tengo mi gasto de líquido, esta prima, gasto de líquido prima, este que estamos viendo aquí, que es un gasto de líquido prima, está a condiciones de flujo, es decir, a una cierta condición. Lo que yo les comentaba, yo calculé un BO, yo calculé un BW a 1000 metros o a 1500 metros, y si yo lo multiplico por el gasto, entonces yo estoy llevando ese gasto a una cierta profundidad. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer para el volumen de gas. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones pues, me permiten calcular el gasto de gas a una cierta condición dentro de la tubería de producción. Recuerden que la R menos la RS nos da el gas disuelto liberado. ¿Sí? Si yo ese gas disuelto liberado lo multiplico por QO y luego por BG, pues ya lo llevé a condiciones de fondo. Y luego, ¿cómo calculo la velocidad superficial del líquido? Pues no es otra cosa más que la relación del gasto del líquido entre el área de la tubería y la velocidad actual, pues no es otra cosa más que el gasto del líquido por el área de la tubería afectado por el colgamiento. Y finalmente la velocidad de la mezcla pues es la suma de las velocidades de la velocidad del líquido y la velocidad del gas. Entonces, con base en esa suma de velocidades yo voy a tener ya sea un régimen de burbuja, un régimen niebla, un régimen de tipo bache, de flujo bache, o uno de tipo de flujo tapón, o hay otro que se llama de régimen transicional, ¿sí? Pero eso es lo que yo tengo que ir determinando. Las densidades, cuando hagamos los ejercicios, va a ser más fácil entender estas ecuaciones. Nada más ahorita se las estoy mencionando para que sepan a qué me refería cuando estábamos hablando ahí con el video. ¿Ok? Luego la densidad del líquido, bueno, pues es la densidad
afectada por las fracciones ya tanto del aceite como del agua, y con eso pues yo obtengo las densidades. Recuerden que el agua, en muchos pozos, el agua siempre se tiene que considerar. ¿Por qué? Porque en muchos pozos, pues yo voy a tener un corte con agua, un corte de agua, ¿sí? Si yo no les doy corte de agua, consideren 100% aceite. Si ustedes tienen una fracción de agua, entonces tendrían que, para sacar el líquido, sí tendrían que considerar ese corte de agua. No pueden despreciar el agua. La densidad de la mezcla, bueno, simplemente esta es con resbalamiento y esta es sin resbalamiento. Esta S significa slip, ¿sí? El slippage es el resbalamiento. El non-slip es sin resbalamiento, ¿ok? Viscosidad de la mezcla, pues simplemente se puede calcular ya sea con sin resbalamiento, que es esta que tiene lambda, o con colgamiento sin resbalamiento o colgamiento con resbalamiento. Esta de acá arriba es la de colgamiento sin resbalamiento y esta de acá abajo es colgamiento con resbalamiento. Muy bien. Entonces, finalmente, llegamos a lo que son los patrones de flujo. ¿Por qué son importantes o por qué es importante conocer los patrones de flujo? Porque afectan el fenómeno de colgamiento, afectan la transferencia de calor y determinan cuál es la fase que está en contacto con la pared de la tubería, y además afecta condiciones de operación. ¿Ok? Entonces, estos son los mismos patrones que nosotros vimos en el video, pero pues estos ya dependen del autor. Aquí lo que nos dice es, traigo un flujo monofásico, que es en donde no había burbujas. Traigo un flujo burbuja, en donde ya empieza a haber presencia de burbujas. El flujo tapón, el flujo transición, que empieza a haber ya mayor acumulación de gas. Y el flujo niebla, en donde ya el gas es la fase continua y lo único que hace es arrastrar las partículas del líquido, las empieza a elevar, ¿sí? Pero en el flujo monofásico predomina el líquido, en el flujo niebla predomina el gas, arrastrando partículas de líquido. Esto es como si ya vieran un aerosol. En el flujo niebla es como cuando ustedes están con un aerosol que pareciera que es puro gas, sin embargo ya está arrastrando muchas partículas de líquido. ¿Ok? También existe en las tuberías horizontales diferentes patrones de flujo, pero ahora vamos a hablar de cuáles son los que se presentan en una tubería horizontal. Entonces, estos patrones de flujo que se pueden presentar son el estratificado, que depende también de la velocidad del líquido y del gas. Arriba, esto está lleno de gas y esto está lleno de líquido. El líquido se está moviendo de una manera lenta y entonces no hay agitación. Pero es como cuando ustedes tienen una manguera tirada y no siempre pasa no siempre está llena esa manguera, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a incrementar el volumen de gas a través de esa manguera y ese líquido está ahí, se empieza a arrastrarlo, es decir, empieza a generarle ondas, que son estas ondulaciones que se empiezan a ver. Y llega un momento en el que es tanto el gas que está pasando a través de esa tubería que, bueno, ya prácticamente el gas viaja a través de las paredes y el líquido pues simplemente queda en medio. Esto llega a pasar en los pozos o en los campos petroleros. ¿Por qué? Pues porque tenemos a veces tuberías muy grandes, el gasto empieza a disminuir por alguna declinación o por alguna disminución en algo que genere una caída en el gasto. Y bueno, entonces tienes mucho gas y un volumen de líquido que pasa simplemente por en medio. ¿Ok? Ahora, el flujo intermitente, pues tú vas a tener también lo mismo. Tienes líquido, sin embargo, pues también tienes volúmenes de gas grandes. Entonces tú puedes presentar flujo tipo bache o un patrón de flujo tipo tapón, ¿sí? Tapón y el bache donde tienes más volumen de gas. ¿Y qué ocurre con un flujo distribuido? Bueno, pues tú podrías tener burbujas, es decir, tienes una menor cantidad de gas, o si tú tienes una gran cantidad de gas que arrastra el líquido, entonces tú vas a tener ahora un flujo niebla, ¿sí? Son los diferentes tipos de patrones de flujo que se pudieran presentar en las tuberías horizontales.
¿Cuáles factores afectan el patrón de flujo? El gasto de fluidos y la relación gas-aceite, la presión, es decir, la expansión que pudieras tener del gas, la geometría de la línea, es decir, el diámetro y el ángulo de inclinación, y las propiedades de los fluidos transportados. Y recordemos que estas propiedades de los fluidos transportados están en función de presión y temperatura. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Listo. Brevemente esta parte. Ya vimos cómo se pueden determinar estos patrones de flujo. Ya vimos cómo se pueden determinar este tipo de datos de colgamiento, resbalamiento, colgamiento sin resbalamiento, etcétera, ¿ok? Y las velocidades. Entonces, ¿qué ocurre? Al igual que en las correlaciones PVT, hubo personas, hubo investigadores, hubo matemáticos que dijeron, ¿sabes qué? Yo puedo determinar diferentes correlaciones viéndolas mediante mis experimentos y yo llego y tomo, no sé, un fluido del norte del país, vamos a poner de Nejo, por ejemplo, gas y condensado. Entonces yo tomo condensado y luego llega otra persona y dice, ¿sabes qué? Pues yo tomo fluido de la región marina, de Kumalopsap, y luego otra persona dice, pues yo tomo fluido de Ayatzil, y otra persona dice, yo tomo fluido de Samaria, de allá en el sur, en Villahermosa. Y entonces cada uno tiene diferentes fluidos. Entonces con esos diferentes fluidos hacen experimentos y al hacer estos experimentos pueden determinar las correlaciones de flujo multifásico. Sin embargo, es importante aquí indicar que estas correlaciones, pues al ser de manera experimental, pueden incurrir en rangos de aplicación, es decir, no van a ser tan extensas como otros modelos matemáticos. Por ejemplo, si yo tomo un fluido de Samaria, del sur, pues entonces yo podría hacer mis experimentos, pero tendría que acotar mis grados API o mi tipo de fluido vamos a suponer, de un grado API de 25 a 35 grados API o de 25 a 40 grados API. Y de ahí no puedo salir de ese rango porque si no yo ya estaría incurriendo en un error, ¿sí? Entonces, estos autores pues crearon algo que le llamaron correlaciones. Entonces, las correlaciones que tienen de aplicación, pues estas pueden ser ajustadas para pozos aplicables a ductos. Sin embargo, hubo otros matemáticos, otras personas, otros investigadores que generaron modelos matemáticos. Entonces, estos modelos matemáticos tienen una mayor amplitud en su aplicación y estos pueden ser tanto exactos o rigurosos o basados en variables como el espacio-tiempo o ambos en su conjunto, o bien también las ecuaciones o modelos mecanísticos. Sin embargo, pues esto obviamente tiene pues un cierto grado de aplicación, ¿no? Lo más fácil tú dirías, bueno, pues ¿por qué no usamos modelos matemáticos para todos? Si se supone que son más exactos, que tienen mayor rango de aplicación, que tienen mayor facilidad para ser aplicables, porque desarrollar un modelo mecanístico pues es más costoso y lleva más tiempo. En cambio, una correlación, a pesar de que está acotada en rango, a pesar de que está acotada en sus límites, son más sencillas de realizar. ¿Por qué? Porque tú tienes un experimento y tú estás variando gastos, tú estás variando, todo lo estás viendo experimentalmente y lo estás definiendo experimentalmente. Es decir, tú vas a ajustarle a esos experimentos un modelo matemático, como lo que hacían en química. No sé si recuerdan sus clases de química, que se llegaban a ajustar modelos matemáticos con base o alguna curva, por ejemplo. Se hacen el experimento, se hace la curva y a esa curva se le ajusta un modelo matemático, ¿sí? Se le ajusta una ecuación. Eso hacen las correlaciones. Obviamente, pues estas correlaciones tienen más variables, pero el modelo matemático no tiene esos experimentos, entonces tiene que hacerse todo a través o a partir de un modelo, pues de una serie de ecuaciones que pues te van a llevar a este modelo mecanístico, pero obviamente pues eso lleva más tiempo y pues genera más dinero, ¿no? Bueno, requiere más dinero más.
Y esto es a lo que yo voy. Las correlaciones empíricas están acotadas a un rango. Por ejemplo, rango X1, X2 vamos a suponer que sean los grados API. Vamos a suponer que sean de 25 a 35 grados API. Si yo ya en mi experimento empiezo a tomar aceites de 40 grados API, yo ya no voy a tener un comportamiento preciso, un comportamiento exacto. Entonces, yo podría tener ya desviaciones, ya sea esta curva azul o roja, que pues simplemente ya no me den los resultados que yo estoy esperando. ¿Ok? Algunos de los autores que realizaron estas correlaciones de flujo multifásico, pues son, por ejemplo, Adamson Ross o Arkichevsky, Hagedorn and Brown. Entonces, estos autores son para correlaciones de flujo multifásico vertical. Estas yo creo que ya las han de estar viendo en sus clases de flujo multifásico. Nosotros, de igual manera, como son aplicables también en ingeniería de producción o en productividad de pozos, estamos viéndolas también. Entonces, cada uno de estos autores realizó sus ajustes para diferentes tipos de fluidos. Entonces, por ejemplo, Hagedorn and Brown es para relaciones gas-aceite mayores a 500 metro cúbico. Bex-Brill considera tuberías inclinadas. Mokherjee-Brill considera gas y condensado. Gray es para pozos de gas o pozos con aceite de gas húmedo, ¿sí? Entonces, observen, aquí cada uno tiene sus ciertas acotaciones. Un ejemplo es Gray, que no toma en cuenta patrones de flujo ni el número de Reynolds, y es únicamente para pozos de gas húmedo, o aquellos pozos que pudieran presentar alguna pequeña cantidad de condensados. ¿Sí? Para el caso de las correlaciones de flujo horizontal, entonces, está, por ejemplo, la de Lockhart and Martinelli y la de Bex-Brill. También Mokherjee-Brill hizo sus ajustes para flujo horizontal. Dockler hizo también ajustes para flujo horizontal. Flanagan hizo para también esos ajustes. Eaton hizo también para flujo horizontal. Y Olaimans hizo también para flujo horizontal. Y cada uno empezó a hacer ajustes. Por ejemplo, la de Olaimans dice, ¿sabes qué? Pues esto es aplicable para ángulos de inclinación, solo para flujo estratificado, y pues requiere cálculos de colgamiento, ¿sí? Entonces, estos autores generaron las correlaciones de flujo multifásico y nosotros vamos a ver algunos ejercicios en donde utilicemos estas correlaciones. ¿Vale? Entonces, al final, ¿de qué me sirve esto? A mí me sirve porque yo voy a tener un gradiente, yo tengo un gradiente de presión, estos puntitos rojos que están aquí son puntos medidos a nivel de campo. Yo llegué y medí los puntos y yo metí mi sensor en el fondo, medí los puntos en diferentes secciones, yo meto con mi línea de acero y meto mi registrador, meto mi registro mi sensor de presión y le digo al operador, ¿sabes qué? Toma la presión cada 200 metros. Y ok, ahí va el operador y va bajando ese sensor y va tomando cada 200, cada 300 metros la presión, que son estos puntos rojos. Ahora, lo que yo tengo que hacer con las correlaciones que ya están determinadas es ver cuál de estas correlaciones puede ajustarse mejor a los datos medidos del registro de presión de fondo fluyendo que yo tengo. En este caso, si nosotros vemos las correlaciones que están aquí, podemos darnos cuenta que la correlación de Ansari es la que tiene un mejor ajuste, ¿sí? Pareciera que es la correlación que va a pasar a través de estos puntos rojos. O de igual manera pudiera ser esta otra que es la morada, que es la Mokherjee-Brill, ¿sí? Pero entonces, ¿cuáles voy a descartar? Bex-Brill, Arkichevsky, Hagedorn and Brown. Entonces, esas correlaciones son las que yo tendría que decir, ¿sabes qué? Esta no ajusta. ¿Cómo voy a ajustar una correlación a que haga match con estos puntitos rojos? Bueno, ya cuando yo estoy utilizando un software que se llama PipeSim, este es de Schlumberger, hay otro software que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es de Petex, se me acaba de ir el nombre, es Prosper.
Pero este software es de flujo multifásico. Y estos dos tipos de software me permiten hacer estos ajustes y analizar o realizar análisis nodal en los pozos. Es importante, si ustedes tienen la oportunidad, que tomen un curso de Pipsim o que tomen un curso de Prosper. Hay cursos gratis, hay cursos que cuestan más, obviamente tienen una certificación, pero si a ustedes les interesa la ingeniería de producción, les recomiendo tomar alguno de estos cursos y de ahí irse especializando. Les voy a dejar un ejercicio, ese se los voy a enviar ya en Classroom, pero es para estas correlaciones, para que ustedes apliquen las correlaciones, ¿ok? Entonces ya no les voy a explicar más esto. Les voy a mandar un cuaderno de ejercicios en donde ustedes tendrán que resolver esta y ya les daré las indicaciones. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Hay alguna duda hasta este momento? El examen es el próximo miércoles, por cierto. Va a ser en Google Format. Entonces yo les voy a mandar a una hora, les voy a mandar el formato o el Google Format y ya ustedes llenarán ahí las respuestas, las tienen que enviar. Recuerden que si se exceden de tiempo, pues no se va a considerar su examen al igual que en la serie. Si eso es algo que dijimos desde el inicio, está en el reglamento. Entonces, para que consideren enviar siempre con buen tiempo sus respuestas, sus tareas o sus series. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Va a pedir el PDF con los cálculos, profe? ¿O solamente llenamos el? Para el examen, ¿te refieres? Sí, para el examen. No, yo les voy a mandar y ya ustedes colocan nada más la respuesta y si acaso les pediré algún cálculo, pero normalmente lo que hago es, muchas veces son de opción múltiple y ya pues, prácticamente es o está bien o está mal. Ah, ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más? Ok. Entonces, ¿listo? Pero bueno, yo les daré las indicaciones ya una vez que ya sea el día del examen. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen día. Buenas, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.